Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un estudio donde compartimos el repaso de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos cada día más. Gracias a Dios, esta familia está creciendo a través de este canal en YouTube y pues agradecemos la verdad el hecho de que tú puedas acompañarnos y formar parte de esta comunidad y de esa manera pues ojalá que cada mensaje, cada video, cada comentario que compartimos pues sea de bendición para tu vida espiritual. Así que en verdad muchas gracias por suscribirte a este canal y también si eres nuevo, si aún no lo has hecho, pues aprovecho este momento para invitarte a que puedas hacerlo. Y mira, sin más preámbulo, vamos a entrar a la lección número 10 para el 2 de septiembre del año 2023. Y el título de la lección es Cónyuges juntos en la cruz. Y el versículo para memorizar es un texto que la verdad desde la óptica de la cual lo veas pues tiene un mensaje muy valioso, pero que sí es muy importante pues saberlo entender, comprender cuál es la intención del autor para no tergiversar lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Mira, el texto está en Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27 y dice allí el texto bíblico: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes, antes que sea santa e inmaculada. Un versículo que refleja muy bien la relación que debe haber entre un esposo y su esposa, pero también la relación que existe entre Cristo y la iglesia, esa relación que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. Y es que, mira, esta semana nosotros vamos a estar analizando Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33 y en esos versículos Pablo expresa la idea de la sumisión mutua que debe haber dentro de los miembros de la iglesia, pero también Pablo presenta consejos para las esposas, consejos para los esposos y por supuesto termina con una enseñanza importante para ambos, para la pareja. Entonces va a ser una temática que si bien tiene como principal objetivo colocar en este caso a los esposos y esa consejería para ellos, pero también tiene un mensaje importante para cada miembro de iglesia y eso es justamente lo que vamos a abordar. Y vamos a ir entonces a la primera parte del estudio del día domingo, que lleva como subtítulo Consejos para esposas cristianas. Inicia Pablo pues hablando para las esposas y mira, antes de que vayamos al primer consejo que Pablo le da a las esposas, que es lo que se enfoca principalmente esta parte de la lección, me gustaría colocar sobre la mesa lo que dice el versículo 21, Efesios capítulo 5 verso 21, dice allí el texto bíblico: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira, quise partir de este versículo, me parece un texto interesante, importante, que debe ser abordado, porque creo que al final de cuentas es la base para todo lo demás. Mira, ¿a qué me refiero con esto? Si como seres humanos tenemos buena relación con Dios, automáticamente vamos a poder tener buenas relaciones con las personas que nos rodean. Por eso quise partir desde este primer punto. Siempre cuando a veces platico con algún joven, siempre le he dicho, mira, tú no busques a alguien que vaya a la iglesia. Tienes que buscar a alguien, cuando hablamos en el caso del noviazgo, tienes que buscar a alguien que ame a Dios, que tenga a Dios en su vida, que sea verdaderamente un cristiano. Porque si esa persona tiene a Dios realmente en su vida, no te va a lastimar, no te va a dañar.
Al contrario, va a ser alguien que en este caso va a darte lo mejor de sí. Y lo mismo pasa en cualquier otra relación, en el matrimonio, con los padres, con los hijos, con los amigos, en cualquier relación. Si la persona, como dice el versículo 21, se somete en el temor a Dios, entonces va a poder cultivar relaciones saludables, positivas con las personas que los rodean. Por eso creo que quise colocar esto como base, porque al final de cuentas es el punto de partida para todo lo demás que el apóstol Pablo menciona en los siguientes versículos. Y mira, vamos a leer ahora el versículo 22, Efesios 5:22 dice, y ahí va el consejo para las esposas. En este caso dice el verso 22, perdón, dice allí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mira, Pablo inicia diciendo que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el apóstol Pablo está queriendo expresar que las esposas deben someterse a sus esposos como si estos fueran Cristo, o en su defecto quiere decir que Cristo es el énfasis, es el ideal, el principio más elevado de su misión. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo expresar en estos versículos? Mira, creo que hay evidencias suficientes para poder entender lo que Pablo está queriendo decir. Por lo menos en Efesios 6:7, en Colosenses 3:18, encontramos igual la invitación del apóstol Pablo a que nosotros como cristianos nos sometamos ya sea a nuestros jefes, que nos sometamos a nuestras esposas, en este caso las esposas, a los esposos, pero Pablo no está expresando que la sumisión debe ser en este caso como si el esposo fuera Cristo, sino Pablo está queriendo dejar muy en claro que el ideal, el ejemplo a seguir debe ser Cristo, debe ser la sumisión, en este caso como si fuera a Cristo, pero eso no quiere decir tampoco que si eso, que si alguna situación o que si alguna persona está atentando contra mi vida o está fallando a mi integridad o que está llevándome hacia alguna dirección en la que me esté alejando de Dios, tengo que hacerlo porque así lo expresa la Biblia. No, sino todo lo contrario. Y creo que es allí donde nosotros podríamos decir como Pedro, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso creo que es importante que nosotros podamos entonces entenderlo, comprenderlo, porque vemos allí a Cristo como ese ejemplo de sumisión. Fue un ejemplo para nosotros y también nosotros tenemos entonces que seguir ese ejemplo de humildad y de esa manera poder tener entonces una relación que sea saludable y positiva dentro de nuestro hogar. Y mira, hay una cita de Elena G. de White que se encuentra en el libro El Hogar Cristiano en la página 96 y que en lo particular me impresionó y me gustó mucho. Dice allí, si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Mira, qué impresionante es esto, porque yo te decía, los textos que vamos a analizar en esta lección son versículos que si los entendemos desde el punto de vista correcto, vamos a poder entonces aplicarlos y sacar entonces lo mejor de ellos. Pero si los entendemos desde un punto de vista incorrecto y los distorsionamos, es allí donde entonces podemos llegar a malinterpretar lo que la Biblia quiere decirnos. Pero es muy importante esto. La Biblia nos aconseja que las esposas deben someterse a los esposos, pero no está hablando de machismo, no está hablando de una autoridad que sea, que imponga, de una autoridad que sea, en este caso, agresiva, que lastime, que dañe a la esposa. Al contrario, está hablando en este caso
que debe ser pues algo en donde ambas partes puedan ser respetadas. Entonces, qué importante es verdaderamente comprender lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Muy bien, vamos entonces a la siguiente parte de nuestro estudio, que es la parte del día lunes, aunque esta sección la vamos a unificar también con la parte del día martes, porque creo que se complementan y van muy bien de la mano y podemos enfocarla en una sola lección. Y el subtítulo es La Iglesia como esposa de Cristo. Mira, y para ello vamos a nosotros leer lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice allí la palabra de Dios: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Mira, es un texto bastante interesante porque nos muestra, vamos a decirlo así, el procedimiento de una boda en los tiempos del apóstol Pablo. Y creo que si uno lo va analizando cada elemento que va narrando el apóstol Pablo, se va a encontrar con un mensaje maravilloso de parte de nuestro Dios, porque al principio el apóstol Pablo en el verso 25 inicia diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira, Pablo en pocas palabras está colocando, ya veíamos al principio en el versículo 22 que Pablo coloca a Cristo como el ejemplo de sumisión, y ese debe ser el ideal para cada esposa. Pero también Pablo coloca el amor de Cristo por su iglesia como el ejemplo del amor que debe existir entre un esposo hacia su esposa. Y creo que eso es algo que también es maravilloso, porque nos coloca a Cristo entonces como el ejemplo a imitar, como el ejemplo a seguir. Y qué bonito, porque el apóstol Pablo hace una descripción de lo que Cristo hizo por la iglesia y la manera como en este caso muestra y manifiesta ese amor. Inicia diciendo el apóstol Pablo que en primer lugar ya veíamos allí el amor que Cristo manifiesta hacia su iglesia, pero también dice allí mismo: se da a sí mismo como el precio de la novia. Dice allí la palabra de Dios en la última parte del verso 25: se entregó a sí mismo por ella. Nosotros sabemos que en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio por nosotros como seres humanos, y allí vemos entonces esa manifestación de lo que Jesús ha hecho por su iglesia. Pero también el apóstol Pablo menciona que, dice allí el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Mira, nos muestra aquí una parte importante de las festividades. En los tiempos bíblicos, las amigas de la novia, las acompañantes, se encargaban de prepararla, de bañarla, de alistarla para presentarla entonces delante de su esposo. Y entonces vemos aquí el apóstol Pablo hace mención de ese esposo divino preparando a su esposa, santificándola, limpiándola a través del lavamiento. ¿Cuál es el lavamiento? A través del bautizo. Vemos esa preparación nuevamente, pero también menciona otro punto importante. Dice allí en el versículo, justamente allí mismo en el versículo 26, por el lavamiento del agua, por la palabra. Mira, dice allí en este caso que los esposos eran en este caso la versión antigua del compromiso moderno, pero era un conjunto de negociaciones mucho más serias que incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia y la dote. Vemos allí entonces nuevamente esa preparación que Jesús tuvo para con su iglesia,
y cómo él desea realmente presentarla como una esposa preparada para su marido. Pero también menciona el versículo 27, dice allí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Mira, nuevamente vemos a Jesús preparando a la novia, preparando a la esposa para recibir entonces al esposo. Y nosotros vemos y sabemos, ¿verdad? La Biblia nos lo dice muy claramente, que aquel día cuando nuestro Dios venga por su esposa, venga por su iglesia, será cuando Él esté viniendo por segunda vez. Y qué especial, qué maravilloso es esto. ¿Sabes por qué? Porque mira, si lo analizas, te vas a dar cuenta que básicamente que lo que el apóstol Pablo está presentando en estos versículos es en este caso una promesa, la promesa también de la salvación para su iglesia, de la salvación para el ser humano. Y eso es algo que llena nuestro corazón de verdadera esperanza como cristianos, porque nos está demostrando que no es solamente un lenguaje simbólico, sino que es una promesa, una esperanza que un día va a ser realidad. Entonces, qué maravilloso es saber todo lo que Dios, todo lo que Jesús está haciendo y hace con tal de presentarnos como esa novia ideal para nuestro Dios, y de esa manera que entonces la promesa de la salvación sea una realidad en nuestra vida. Entonces ahí está ese simbolismo que Pablo presenta de la iglesia como esposa de Cristo, y qué maravilloso es formar parte de su iglesia y de esa manera saber que Dios me está preparando para su segunda venida. Y bueno, vamos entonces a pasar a la parte del día miércoles. Ama a tu esposa como a ti mismo. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 5 versículos 28 al 30. Mira lo que dice el texto bíblico. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira, Pablo presenta un punto de vista que era diferente, que era innovador para su época. ¿Sabes por qué? Porque el mundo en el que Pablo, y en el contexto social en el que Pablo está escribiendo su carta, es una situación en donde el patrón frecuente en aquella época era que en cualquier momento el esposo podía aborrecer a su esposa, es decir, podía desecharla, dejarla, y podía abusar de ella, podía golpearla, podía hacer con ella básicamente lo que quisiera, incluso tristemente quitarle la vida. Y eso era una situación realmente triste, porque en aquella época la mujer tenía poco valor, realmente no llegaba a ser algo más que un objeto. Así era como la gente en aquella época lo veía, y creo que, mira, es un concepto innovador para aquella época. Para nuestros días, vamos a decirlo así, ya no es tan innovador, porque eso es algo que hoy en día la gran mayoría de las personas ha llegado a comprender. Sin embargo, si nosotros vemos la televisión, vemos las noticias, nos vamos a encontrar con situaciones donde pareciera ser que, aunque ya no aparentemente hemos avanzado, hemos comprendido muchas cosas, realmente seguimos actuando como cavernícolas, seguimos actuando en este caso con esa ignorancia, y con ese con esa poca percepción del gran valor que tiene la mujer para con Dios. Por eso el apóstol Pablo menciona en estos versículos
que los maridos deben amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. Veíamos al principio que Pablo presenta que el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Pero yo creo que el apóstol Pablo ahonda un poco más y nos presenta este concepto tan maravilloso de ver a la esposa y tener el mismo aprecio, el mismo valor que tiene uno mismo valga la redundancia, por uno mismo. Es importante esto, porque mira, realmente creo que es algo lógico, pero maravilloso y necesario comprender. Cuando una persona se ama a sí misma, no se lastima, al contrario, se procura a sí mismo. Cuando una persona se ama a sí misma, esa persona nunca se va a dar un golpe, nunca va a hacer algo que atente contra su propia vida. Y el apóstol Pablo entonces nos presenta esa idea. Nosotros como esposos tenemos que amar a nuestras esposas como a nuestro propio cuerpo, sin, cuidándola, procurándola, protegiéndola, estando en todo momento como un fiel protector, como alguien que realmente tenemos interés por esa persona. Es importante comprender entonces este punto y por eso el apóstol Pablo dice que aquel que ama a su esposa, dice allí, en este caso en la última parte del versículo 29, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Es importante eso, porque tristemente hoy en día vemos a muchos esposos descuidando a su pareja, vemos a muchas familias pasando por momentos de necesidad, por momentos complicados, justamente porque el esposo no ha hecho una provisión, porque el esposo realmente pues no está allí al pendiente de su hogar, de su familia, de su esposa. Pero el apóstol Pablo nos invita entonces a tener cuidado con esto y nos vuelve a colocar el ejemplo de Cristo. Dice, así como también Cristo a la iglesia. Y eso es maravilloso porque también Pablo no solamente está abordando el concepto familiar, sino que también nos está mostrando a nosotros como fieles, como cristianos, lo que Jesús hace por nosotros, cómo nos cuida, cómo nos sustenta, cómo nos alimenta. Y qué maravilloso es saber eso, saber que tenemos un Dios que está interesado también en nosotros como individuos y que también está interesado en que tengamos lo mejor para nuestra familia. Vamos a la última parte de nuestro estudio que lleva como subtítulo el modelo matrimonial de una sola carne. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Efesios 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira, este versículo tiene tiene pues en este caso su base en lo que menciona Génesis capítulo 2 versículo 24, cuando se narra en este caso la historia de la creación, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Este era en pocas palabras el diseño divino, era lo que Dios esperaba que ocurriera dentro de la relación del esposo, de la esposa. Era lo que Dios quería para las familias, para los matrimonios de hoy en día. Tristemente, pues hoy en día vemos que en este caso ese principio está muy alejado de la realidad, por muchas razones, por muchas cuestiones, especialmente el apóstol Pablo y en este caso Dios en el libro de Génesis están también enfocándose hacia la dirección de una relación, en este caso cuando se culmina el matrimonio, en la relación sexual. Y ese punto es un punto importante porque es allí donde surge entonces esa verdadera conexión, esa verdadera intimidad entre el esposo y la esposa. Y mira, es justamente esa relación de intimidad, esa cercanía, la que Dios espera tener con cada uno de nosotros. Y es maravilloso porque realmente esta lección no solamente está dirigiéndose
hacia el matrimonio, en lo que Dios espera de cada matrimonio, sino que está dirigiéndose para cada uno de nosotros como cristianos. El saber que Dios espera que cada uno de nosotros lleguemos a tener esa relación con Él, esa cercanía con Él, que realmente hagamos de Dios parte fundamental de nuestra vida. Y yo creo que, mira, con esto es con lo cual yo quiero llegar al final de la lección de esta semana, con este punto, dejando en claro este principio tan importante. Dios quiere tener una relación con nosotros. Muchas veces, tristemente, nosotros somos quienes no queremos tener una verdadera relación con Dios, pero Dios desea realmente tener una relación con nosotros. Ojalá que podamos realmente abrirle nuestro corazón a Dios, entregar nuestra vida completamente a Él, y que de esa manera podamos tener la relación que Dios espera con cada uno de nosotros. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, gracias te damos por permitirnos repasar la lección de esta semana, una lección donde nos muestras el ideal que debe existir entre un esposo y una esposa, pero también ese ideal que tú quieres tener en esa relación de cercanía con cada uno de nosotros. Permite, Padre, que podamos verdaderamente acercarnos a ti, tener, Señor, ese encuentro contigo y así ser esa esposa que vengas a buscar cuando vengas por segunda vez, Señor. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.